Tengan muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en que nos estén viendo. Somos estudiantes de la Universidad de Sonsonate de la asignatura de Instrumentación para la Ingeniería y les hablaremos un poco sobre el proceso de elaboración de la cerveza tradicional y de los instrumentos que están en este proceso. Nuestro catedrático es el ingeniero Pedro Ricardo Vizcarra y nuestros nombres son Eduardo Ernesto Barraza Guzmán, Edwin Ricardo Argueta Torres, Néstor Alberto García Ventura y Jonathan Osmin Gibar Rivera. El diagrama de proceso que utilizaremos fue creado en AutoCAD y exportado a Google I/O para tener una imagen para una mejor explicación de dicho proceso. La cerveza desde hace mucho tiempo es una de las bebidas más importantes en la gastronomía de la mayoría de los países alrededor del mundo, ya que un acto tan cotidiano y sencillo como tomar una con los amigos o la amable compañía del periódico encierra un rito social cargado de cultura. Es además una forma de compartir los pequeños placeres que de vez en cuando nos ofrece la vida. Conocida desde la antigüedad, es una bebida natural y saludable que forma parte de la tradición mediterránea, del encuentro social en la calle, la amistad y el placer de la conversación. La cerveza es la bebida alcohólica más antigua y desde hace 8 milenios continúa siendo la bebida alcohólica preferida en el mundo. En esta presentación queremos dar a conocer un poco sobre el proceso de elaboración de esta exquisita bebida que representa una de las más grandes culturas de la historia humana. Proceso de elaboración de la cerveza tradicional. Etapa número 1. Llegada de materias primas a la cervecería. El proceso de producción que se utiliza en la actualidad se remonta al menos hasta el antiguo Egipto, y todas las regiones del mundo tienen su cerveza preferida. La fabricación de la malta se realiza a partir de la cebada, motivando la creación de una industria en particular, la maltería. Los principales equipos en el recibo, almacenamiento y transporte de la malta son tolva de recibo, elevador de cangilones, ciclón para separar polvo, transportador horizontal sin fin, silos para almacenamiento A, B, C y D, transportador horizontal sin fin para hacer la malta, transportador horizontal sin fin para llevar la malta a la limpiadora, limpiadora, ciclón conectado con la limpiadora, depósito de mugre, elevador para llevar las tolvas de uso diario, transportador horizontal sin fin, molino, tolva para harinas, bajante a la olla de mezclas, vínculos con el equipo medulares en maceración, bajante a la olla de crudos. Respecto a los sistemas de transporte de la malta entre maltería y cervecería, cabe destacar primero que todo uso de sacos, los cuales deben tener en su interior una bolsa de polietileno para evitar la absorción de humedad, es un sistema costoso. Este sería el diagrama de la parte 1. Las materias primas. La cerveza se compone en sí de 4 elementos básicos, que son malta, agua, levadura y lúpulo. La malta se obtiene de la cebada mediante un proceso denominado malteo, donde bajo condiciones controladas de humedad y temperatura el grano de cebada germina y posteriormente se seca para darle las características que impactarán tanto en el sabor como en el color de la cerveza. La malta es el elemento más importante de la cerveza. Agua. El agua es una de las materias primas y su calidad es de vital importancia, ya que constituye entre el 90 y el 96% de la cerveza. Generalmente se extrae de pozos profundos y debe ser apropiada para el consumo humano, además de contener algunos minerales que favorecen la reacción que se lleva a cabo en el proceso de elaboración. La levadura. La levadura son organismos unicelulares en el proceso de fermentación que transforman los azúcares del mosto en alcohol, gas carbónico y otros productos secundarios que en su conjunto dan a las características de cada tipo de cerveza. El lúpulo. El lúpulo es una planta trepadora de tipo enredadera
que se cosecha en zonas frías. De esta planta se utiliza únicamente la flor femenina, que es la que contiene las sustancias que imparten el amargor característico a la cerveza. Los adjuntos: se le llama adjuntos a los cereales cuyas propiedades complementan a la malta y ayudan a la brillantez y estabilidad coloidal de la cerveza. Los adjuntos pueden ser harina de maíz o arroz. La malta que se recibe se pesa y se lleva hasta los sitios de almacenamiento. Se saca de estos llevándose las tolvas de consumo diario y la limpiadora para luego ser molida. En cuanto a la malta, esta es limpiada en las malterías y en la cervecería. Se efectúa otra limpieza con equipos conocidos como limpiadoras para retirar materiales extraños que estén mezclados con ella, ya sea piedras, cabuya, espiga, objetos metálicos, granos diferentes a la malta, polvos, resillas, etc. Etapa número 2. Moliendo de la malta. Antes de que la malta llegue a la cervecería, tiene un proceso de tratamiento para que esté lista en el primer proceso. De esta se llama remojado, que es un proceso similar al de introducir las hojas de té en agua caliente, pero en este caso el objetivo es conseguir que las semillas de cebada comiencen a crecer o a germinar, y la cebada permanece en remojo por 24 horas y luego comienza a germinar. Después se introduce un horno o estufa de malteado y allí el calor detiene bruscamente la germinación. Aquí existen muchos medidores que vigilan la temperatura y la humedad, ya que un error en la temperatura podría echar a perder toda la producción. Después, ya en la cervecería, la malta se muele para poder efectuar la extracción de sus componentes con agua. Hay dos tipos de molienda, en seco y húmedo. Esta extracción se denomina maceración o proceso de masas. Mientras más fino se muela, mayor será la extracción, pero la capa de afrechos que se forma será muy compacta, dificultando la filtración en las ollas de filtración. Si se pierde el mosto, pues no puede retirarse fácilmente por el lavado, el embebido. La ganancia por mayor extracción será menor que la pérdida del mosto que queda en los afrechos. En consecuencia, la malta debe ser molida de tal forma que las cáscaras se rompan lo menos posible y que el cuerpo harinoso del grano o endosperma quede bien molido. Así la filtración será rápida y los afrechos pueden lavarse eficientemente. No debe molerse con mucha anticipación porque la malta es higroscópica y en consecuencia debe alsificarse las harinas. El grado de molido de la malta tiene gran influencia en las operaciones de la cocina. A mayor finura de molido, mayor acción enzimática y las transformaciones se presentan fácilmente produciéndose más maltosa. El molino. Normalmente en la molienda seca el molino tiene capacidad suficiente para efectuar la molienda de la malta que se requiere para un cocimiento en un tiempo máximo de 2 horas. Las partes principales que tienen que ver con la molienda seca son rodillo de alimentación, rodillo para molienda, zarandas, accesorios complementarios como motor, engranajes, poleas, imanes para retenes metálicos. Antes que la malta pase a los rodillos, toma muestras conexiones a tierra para evitar las explosiones, deflectores que conducen a diferentes clases de harinas en forma separada. Del molino salen 4 clases de harinas: finísimas, películas o cáscaras, gruesas y finas. Antes de entrar la malta al molino pasa por una báscula automática. Las básculas están previstas de 2 contadores, uno que indica el número de básculas que han sido descargadas y otro en el cual fija la dosificación, cuántas básculas deben descargarse, con cuenta regresiva. Actualmente en las cervecerías modernas se utilizan tolvas o básculas. La trituración se inicia a una temperatura de 68 grados Celsius, que más tarde se elevará lentamente hasta alcanzar los 78 grados. Existen 2 sistemas muy comunes para la trituración de la malta. El sistema Siger. Este sistema está diseñado para aumentar la temperatura de la malta antes de la molienda, con inyección de agua para una temperatura entre 30 y 40 grados Celsius. El porcentaje de incremento de la humedad es del 1 al 2%. La instalación consiste básicamente de un transportador de acondicionamiento accionado por un motor reductor, el cual permite un tiempo aproximado de aproximadamente de 1 minuto entre la inyección de agua y la molienda de la malta. El sistema Burger-Mag. Este sistema es similar al diseñado por la casa Siger, pero en lugar de agua utiliza la humectación de vapor saturado.
Por encima de la tolva están instaladas las limpiadoras de la malta y la báscula, en la parte superior de la tolva, y en la parte baja del molino se encuentra la bomba para el agua y la mezcla, la cual se utiliza para la recirculación del agua o por el bombeo de la masa y los ollas de crudos o mezclas. En el diagrama se puede ver cuál es la parte 2 del proceso de elaboración de la cerveza. Continuaremos con la etapa 3, que es la sala de cocimientos. La malta molida pasa a la sala de cocimientos para llevar a cabo la elaboración del mosto cervecero. En las cocinas se fija el tipo de cerveza. La elaboración del mosto en la cocina tiene 3 etapas: la maceración o proceso de masas, filtración y ebullición o cocción del mosto. Las principales transformaciones que se efectúan en la maceración por acción enzimática son amilolisis, degradación del almidón; proteólisis, degradación de las proteínas; transformación de los compuestos orgánicos del fósforo; transformación de los líquidos y de gomas, que son las transformaciones menores; y el proceso de doble masa, que se realiza en 2 ollas diferentes, que son las ollas de crudo y la olla de masa principal. La olla de crudos, las más comunes son verticales de forma cilíndrica y en el fondo redondeado, hay también horizontales y de forma rectangular. Están construidas de acero inoxidable, de cobre o acero común. Las principales partes de la olla de crudos son: número 1, la salida hacia la bomba de masas, llegada de la bomba de masas, válvula para descarga directa de condensados, trampa de condensados, aislamiento, volante de válvula de salida de la masa de la olla, entrada de agua caliente, entrada de agua fría, mezclador, termómetro, lámpara, válvula sobre chimenea para hervir a presión, chimenea, 2 manómetros para ver la presión, válvula de seguridad, bajante de adjuntos, termógrafo, volante de válvulas para serpentines, nivel de piso y manómetro para la presión del vapor de 30 a 50 psi, para vapor saturado en seco de 30 psi, y la temperatura correspondiente es de 134 grados Celsius y para 50 psi es de 148 grados Celsius. Bulbo del termógrafo, tapa hermética para hervir a presión, serpentinas de vapor de determinado diámetro y vueltas, agitador, conjunto motor reductor para el agitador, olla de mezclas o masa principal. Puede estar construida de acero inoxidable, acero o cobre. La calefacción se da por camisas o serpentines. Debe estar equipada con un agitador que proporcione una mezcla rápida y uniforme, con acción más suave posible, para evitar el daño en las cáscaras de la malta, lo cual afectará la porosidad del lecho filtrante e incrementa el tiempo de filtración. Las principales partes de la olla de masas o olla principal son: la salida hacia la bomba de masa, llegada de bomba de masa, válvula para descarga directa de condensados, trampa de condensados, aislamiento, volante de válvula de salida en la masa de la olla, entrada de agua caliente, entrada de agua fría, mezclador, termómetro para medir la temperatura de agua entrante a la olla, la lámpara, compuestos de la chimenea, bajante de las harinas de la malta, termógrafo, volante de válvula de vapor, manómetro para presión de vapor, puerta de inspección corrediza, serpentinas de calentamiento, bulbo del termógrafo, agitador, soportes de la olla y conjunto de motor y reductor. La bomba de masa se usa para la transferencia de masa entre olla de crudos y masa principal, y la olla de filtración. Esta transferencia debe ser lo más suave posible para evitar la rotura entre las cáscaras de la malta, por lo cual se debe usar bombas de baja cabeza, de baja velocidad y de impulso abierto. Después del proceso de maceración, toda materia soluble que fue extraída de la malta y adjuntos debe separarse en la parte insoluble o a frechos. Para esto se utiliza el proceso de filtración del mosto. Esta separación es principalmente un proceso mecánico que debe efectuarse con la mayor eficiencia posible, buscando tener los siguientes objetivos básicos:
Obtención del mosto brillante y libre de sedimentos, pues si se llevan materias insolubles a la olla de cocción del mosto, estas influirán desfavorablemente en la calidad de cerveza resultante. Reducción de las pérdidas de extractos sin afectar la calidad del mosto. Obtención de la mayor cantidad posible de mosto por día. Los factores que permiten una filtración rápida del mosto brillante en una olla de filtración convencional pueden ser un molido no muy fino tanto en la malta como en los triturados, maltas bien modificadas, adecuada degradación de las proteínas, conversión completa de la masa, temperatura de la masa en filtración de 76 grados Celsius y del agua en su segunda filtración de 76 a 78 grados Celsius, concentración adecuada del mosto. El volumen de cocimiento debe estar de acuerdo con la capacidad de la olla para obtener una capa de frechos de 30 a 40 centímetros. Las ranuras del falso fondo deben estar destapadas y la altura entre el falso fondo y el vertedero debe ser apropiada de 1 a menos un medio de pulgadas en la olla del fondo plano. Las cuchillas deben ser las apropiadas y estar bien alineadas cuando se colocan en posición de corte. Los equipos deben ser operados correctamente o con destreza. Olla de filtración convencional es la más utilizada y la combinación de olla de filtración y la olla de masas mash tun es utilizada para las cervezas de tipo lager. En algunas cervecerías pequeñas de Inglaterra la infusión es adecuada en una olla con falso fondo, agitadores, cuchillas y un dispositivo con el cual se dosifica agua en forma de riego para lavado de los afrechos. Las principales partes de la olla de filtración son su piso, volante para la compuerta de salida de los afrechos, ventana de observación, lámpara, llegada de agua para lavado de los afrechos, chimenea, compuerta de la chimenea o damper, llegada de la masa, accesorio para distribuir uniformemente la masa en toda la superficie de la olla, molinete, que es un dispositivo para el lavado de los afrechos, eje transversal del dispositivo para las cuchillas, eje vertical, cuchillas en posición de corte, cuchillas en posición para empujar afrechos hacia la compuerta, falso fondo, fondo verdadero, dispositivo para girar las cuchillas, turbocolector, válvula de salida del mosto, gran, salida del mosto hacia la olla de cocción, salida del mosto hacia el tanque auxiliar, instalación para devolver el mosto turbio, tubo de salida del mosto de fondo verdadero, reductor y motor para la velocidad de las cuchillas, aislamiento, sinfín para sacar afrechos hacia la tolva, dispositivo hidráulico para subir y bajar cuchillas y la compuerta para sacar afrechos. También tenemos un termógrafo, entrada de agua caliente y fría, los tubos de nivel para controlar la velocidad de la filtración. La olla para cocción del mosto está hecha de cobre, acero común y acero inoxidable. La capacidad de la olla debe ser tal que permita una ebullición con mucho movimiento. Se requiere un mínimo del 25% de volumen libre para ese objetivo. La ebullición del mosto es otra etapa en el proceso de elaboración que influye decididamente sobre la calidad de la cerveza. Su importancia se deriva principalmente del hecho en que en esta etapa efectúa el lupulado, tiene una duración de 90 minutos. Las principales partes de la olla de cocción del mosto son 1. Separador de frechos de lúpulo, 2. Tubería de mosto hacia el whirlpool, tanque de sedimentación, 3. Válvula de descarga directa del condensador, trampa para condensado, piso, volante de la válvula de salida de la olla, salida de condensado de la chimenea, llegada a nivel de agua caliente, nivel, chimenea, bajante para azúcar, termógrafo, puerta de inspección, serpentines, volantes de la válvula de entrada de vapor o serpentín, llegada del mosto de la olla de filtración, tanque auxiliar de filtración del mosto, instalación para bombeo del mosto desde el tanque auxiliar a la olla de cocción, aislamiento, agitador, motor y reductor para el agitador y soporte de la olla. Antes de pasar a la etapa número 4, que es la sedimentación, les mostraré dónde se encuentra el proceso 3.
Pasando a la etapa número 4, que es la sedimentación. En esta fase se añade el lúpulo, que conferirá el amargor y aromas característicos de la cerveza, a la vez que se efectúa como agente antibacteriano y conservante. Este se envía a continuación al whirlpool, recipiente en que se crea un remolino que logra separar de manera natural el mosto que se enviará a fermentar de las proteínas sólidas y el resto del lúpulo contenido en él. El mosto obtenido se enfría rápidamente a una temperatura de 8 grados Celsius para las cervezas estilo lager, previamente la adición de levadura para pasar a los prefermentados, donde se mantendrá dicha temperatura durante una semana. Pasada la primera semana se cierran herméticamente los fermentadores para que durante el proceso de transformación de azúcar en alcohol por las levaduras en la fermentación, el propio dióxido de carbono liberado se disuelve paulatinamente en la cerveza, obteniendo así una carbonatación completamente natural y controlada de la cerveza. El tanque de sedimentación tiene los siguientes fundamentos: almacenamiento del mosto mientras se efectúa el enfriamiento, sedimentación del rompimiento en caliente, el cual debe separarse del mosto antes de que llegue esta fermentación, pues influye adversamente sobre la calidad del mismo y especialmente sobre la levadura y la fermentación. El mosto se introduce a un tanque cilíndrico con fondo plano, aproximadamente de un tercio de la altura del tanque, por una boquilla que tiene una orientación tangencial con la relación al cuerpo del tanque. Al entrar al mosto se forma un remolino y al terminar el bombeo la velocidad disminuye y el rompimiento se deposita en el fondo del tanque hacia el centro por acción de la fuerza centrípeta, formando un cúmulo de sedimento y se deja un tiempo de reposo y luego el mosto se envía a enfriadores. Como la salida del mosto se encuentra cerca de la periferia del tanque, el mosto saldrá claro y al final quedará el sedimento en el fondo del tanque. Este tiene un ligero declive hacia la salida y se logra un cúmulo compacto. Las pérdidas del mosto son mínimas. Etapa número 5. Enfriamiento del mosto. Aquí se busca disminuir la temperatura del mosto para agregar la levadura e iniciar la fermentación. No es conveniente enfriar demasiado el mosto porque la temperatura muy baja se inhibe al trabajo de la levadura. Igualmente la levadura se inactiva por encima de los 40 grados Celsius. La levadura necesita de oxígeno al comenzar la fermentación para multiplicarse, entonces hay la necesidad de introducir aire al mosto. Este debe ser esterilizado y la inyección de aire al mosto se efectúa durante el enfriamiento de inyección de aire. Los enfriadores para flow. Los enfriadores para flow son equipos que constan de placas hechas de acero inoxidable colocadas dentro de la cabeza fija y a una móvil. Por medio de la cabeza móvil y un tornillo se aprietan a las placas contra la cabeza fija, formando así un paquete seguido. Todas las placas tienen sus empaques. La cabeza móvil puede ser retirada de las placas y así el aparato puede someterse al cepillado. El mosto fluye entre cada tercer par de placas en forma intercalada con medio refrigerante, agua a temperatura ambiente que circula aproximadamente por el 65% de las placas. Durante esta etapa, el enfriamiento del mosto debe ser aireado después de ser enfriado, ya que la levadura necesita oxígeno para propagarse. Esta condición es indispensable para llevar a cabo la fermentación. Los equipos utilizados son línea de aire, trampas de humedad, válvulas, reguladores de presión, manómetros, filtro de algodón, lámpara de luz ultravioleta, rotámetro, regulador de caudal, cheques, tubería de mosto frío, boquilla de inyección, farol de vidrio, línea de agua, línea de vapor. Aquí pueden ver cuál sería el proceso 5 de nuestro diagrama y continuaremos con el proceso 6, que sería el proceso de fermentación. El mosto frío y aerado se encuentra en las condiciones requeridas para la inyección de la levadura y la iniciación de la fermentación.
Hay dos clases de fermentación en cervecería, que es la fermentación de superficie y la fermentación de fondo. El mosto con la levadura va de un tanque de agregación en el cual se efectúa la iniciación de la fermentación. Luego se pasa el mosto de fermentación incipiente al tanque de fermentación. Una vez iniciada la fermentación se aprecian los cambios notorios en el descenso del extracto de producción del dióxido de carbono y el desprendimiento de calor. Para recoger el dióxido de carbono se desprende de la fermentación. Comúnmente el tanque está conectado por la parte superior con dos tuberías, una que va a la intemperie y otra que conduce a la planta de purificación del dióxido de carbono. En la planta del dióxido de carbono, esto es purificado y licuado con el fin de inyectarlo posteriormente a la cerveza. Con los atemporadores se fija la temperatura máxima de fermentación. Cuando se alcanza el extracto límite o si se deja el extracto fermentable para hacer una segunda fermentación en la maduración, antes de abrir la temperación se suspende el envío de dióxido de carbono a la planta de purificación y se abre la válvula que comunica el tanque con la atmósfera. La levadura tiene numerosas enzimas que producen compuestos de diversa índole que contribuyen al sabor, aroma y al cuerpo de la cerveza. Aunque la cantidad de están presentes, estos compuestos es muy pequeña comparada con los subproductos principales que son el alcohol etílico y el gas carbónico. A mayor temperatura, mayor cantidad de subproductos, es decir, cervezas más aromáticas y con menor cuerpo. En las cervecerías tradicionales la fermentación se realiza en unos cuartos fríos o cavas, y en las cuales se encuentran instalados los tanques de fermentación. Su enfriamiento se lleva a cabo por serpentinas, salmuera o amoníaco, por un sistema indirecto con difusores al medio ambiente. Tanques de fermentación, los hay de acero corriente con recubrimientos, que presentan el inconveniente de que hay que cambiar los recubrimientos periódicamente y su aplicación es muy difícil. También están construidos de acero inoxidable, los cuales son muy resistentes al ataque de ácidos y al álcasis. Pueden ser de gran tamaño aunque son más costosos. Los unitanques actualmente en las cervecerías modernas se están empleando unitanques en los cuales se lleva a cabo la fermentación y la maduración en el mismo lugar. Les mostraré aquí la parte 6 donde está el tanque de fermentación y proseguimos a la etapa 7. La cerveza tipo lager debe pasar por otro proceso de fermentación, que es la maduración, donde la levadura le brinda más dióxido de carbono y el alcohol a la mezcla. La maduración comprende todo el tiempo que dura la cerveza en los tanques a baja temperatura después de la fermentación y antes de ser filtrada. Comúnmente se divide en dos etapas, reposo y acabado, o se puede hacer una sola etapa. Después de la carbonatación siempre hay enfriamiento. Cuando no hay sino una sola etapa, hay precarbonatación. Esta entre la fermentación y la maduración. La temperatura de la cerveza en la maduración está entre los -2 y los 0 grados Celsius. Y si se hace la segunda fermentación, se pasa a la etapa de reposo de 2 a 3 grados Celsius y cuando pasa acabado se enfría a -2 grados. Si es muy corto el tiempo de maduración, entonces la cerveza se obtendrá un color verde y no se precipitan suficientemente las sustancias que causan estabilidad química deficiente. No se clarifica bien la cerveza por problemas de filtración. El sabor se suaviza demasiado, pierde cuerpo, pierde su sabor amargo, queda muy simple. Puede presentarse sabores a la levadura alcoholizada. Después de la maduración se procede a la carbonatación de la cerveza, lo cual consiste en incorporarle el dióxido de carbono de manera controlada. Las cervecerías que poseen plantas de purificación y licuefacción de dióxido de carbono utilizan este gas que reciben de la fermentación. La temperatura de la cerveza durante la incorporación del dióxido de carbono debe ser baja porque la solubilidad de dióxido de carbono aumenta a menor temperatura. Es posible controlarla mejor su contenido y permite una mayor facilidad para su manejo al ser envasada. Los factores que influyen en la carbonatación son la temperatura de la cerveza,
La presión del dióxido de carbono en el carbonatador, forma de dispersión del dióxido de carbono en la cervecera, composición de la cervecera, cantidad de dióxido de carbono que ya tiene la cerveza, tiempo de exposición del dióxido de carbono en la cerveza y la pureza del dióxido de carbono. El contenido del aire en el dióxido de carbono interfiere en la incorporación del gas. Debe tener una pureza mínima del 99.9%. Los tanques de maduración los hay verticales y horizontales. Los horizontales, por su menor altura, facilitan la clarificación y filtración. Están construidos de madera, hierro con recubrimiento de aluminio, concreto con recubrimiento especial de bonita, acero inoxidable y tanques de intemperie. El carbonatador Taber consta de las siguientes partes: mirilla de vidrio, asiento de la válvula, disco de la válvula B, émbolo, mirilla de vidrio, conexión de descarga, disco de la mano de la válvula diferencial de gas. Cuando se desea inyectar una pequeña cantidad adicional de gas a la cerveza terminada, se utiliza un dispositivo pulverizador que se gobierna con una válvula. Manómetro para la presión de la cerveza, manómetro para la presión del gas, conexión a la fuente de gas, conexión de la manguera de succión a la bomba, válvula del vástago, válvula para regular el flujo de la cerveza, válvula de gas y válvula en la línea de descarga que sirve para aislar el aparato cuando se desea cambiar de manguera en la conexión. El carbonatador Taber regula la calidad del gas según el flujo de cerveza y al mismo tiempo mantiene una diferencia constante y uniforme entre la presión del gas y de la cerveza a través del regulador diferencial del gas colocado al lado del brazo carbonatador, y con esto asegura una carbonatación más completa y uniforme. Carbonatador de Point de Whitman consta de las siguientes partes: tiene un manómetro indicador de la presión de entrada del dióxido de carbono, manómetros indicadores de la presión de la cerveza, una válvula reguladora de presión, una microválvula principal, microválvula de ajuste, grifos de drenaje, válvula de cheque y grifo de drenaje principal. Enfriadores de cerveza también se utilizan entre la maduración y la filtración de 0 a menos 1 grado Celsius. Son enfriadores de tubo y carcasa llamados X y que también los hay de placas. Normalmente la cerveza circula por los tubos. En el diagrama podemos ver el proceso 7 que tiene de las etapas de maduración y se pasaría en la etapa 8 al proceso de filtrado. Después de la maduración, la cerveza posee todas las cualidades organolípticas deseables, pero aún tiene apariencia ligeramente turbia. Esta turbiedad debe removerse para obtener un producto brillante y llamativo a la vista, estable y sin remover sustancias que son deseables para las características organolípticas y para la espuma de la cerveza. En esta etapa pueden ser usados diferentes tipos de filtración. Filtración por centrífugas. En la filtración por centrífugas, el equipo es mecánico de características variables que separa los sólidos por fuerza centrífuga. Filtro de masa o prensa. Los filtros de masa consisten en una serie de platos con fondo sólido que tienen una pestaña de 6 centímetros y un diámetro de 50-55 centímetros. El medio filtrante son panes o tortas con las dimensiones apropiadas para que puedan ser colocados dentro de los platos del filtro. Filtro de tierra. El elemento principal de los filtros de tierra es un marco cubierto con una malla fina de 0.005 pulgadas de abertura por ambos lados. Entre las dos mallas va otra más amplia y más fuerte que le da una estructura rígida al marco y a las mallas que lo cubren. Los filtros tienen un número determinado de mallas que están encerradas herméticamente en un cilindro. En la filtración de la cerveza se debe tener en cuenta los siguientes factores: influencia de las instalaciones sobre el sabor y la estabilidad de la cerveza. Puede presentarse oxidación, remoción de sustancias deseables, la posibilidad de contaminación biológica, ya sea por masa o por tierras diatomáceas, roca sedimentaria silicia formada por microfósiles de diatomeas que son algas marinas unicelulares. La filtración debe ser hermética
La cerveza debe salir brillante. Costo del filtro y medio filtrante, consumo de energía eléctrica, vapor, agua y trabajo necesario para operarlo. La contaminación ambiental y la capacidad de filtración de acuerdo a la capacidad de embotellado y general de la cervecería. En este tanque es donde se realiza el proceso de filtración y que luego pasa a tener el proceso de envasado. Etapa número 9, el envasado. Después de obtener una cerveza brillante, esta se almacena en tanques de contrapresión lista para ser envasada. En este punto la cerveza por ningún motivo debe entrar en contacto con el aire, ya que éste la oxida provocándole pérdidas de amargo y cuerpo en la bebida. En esta etapa cuenta de las siguientes subetapas: desempaque. Las botellas vacías son desempacadas de sus canastas por medio de una máquina desempacadora, la cual las deposita por banda transportadora enviándolas a las máquinas lavadoras de botellas. Las canastas se van por otra banda para ser también lavadas. Lavado. Al llegar las botellas a la máquina lavadora, estas se agrupan en hileras de 40 y de manera entran a la máquina y en donde primero las pasan por diversos tanques con detergentes y soda cáustica al 1, 2, 3, 4% a una temperatura de 80 grados Celsius para remover las etiquetas y los sólidos que tengan las botellas en su interior. Luego se enjuagan con agua, 4 chorros a 40 psi y salen por el otro lado de la máquina. Inspección. Las botellas limpias pasan por 2 subdivisiones o inspectores de botellas, los cuales rechazan aquellas que contengan residuos sólidos adheridos a sus paredes internas y que no fueron removidos en la lavadora, y las botellas cuyo pico se encuentra desportillado. Envase. Las botellas que son aptas para ser envasadas llegan a un tren envasador giratorio, al cual se inyecta la cerveza y dióxido de carbono a la misma velocidad con la que estas son tapadas para evitar la entrada de aire a las botellas. La lavadora de botellas. Este equipo consta en su interior de 10 tanques, los cuales contienen soda cáustica a diferentes concentraciones, desde 1% hasta el 4%. Las botellas entran en fila de 30 o 40 botellas a la máquina por unos orificios, los cuales constituyen lo que se llama canasta. Una vez entran de frente, estas van siguiendo una trayectoria ascendente y descendente, impregnándose de esta solución cáustica en el interior de la botella y a la vez retirando las etiquetas de cualquier material extraño de ella. En la última fase de lavado, las máquinas tienen duchas de agua a presión que enjuagan las botellas y las dejan listas para envasar el líquido. Envasadora. El tren envasador cuenta con una serie de válvulas de cada una y cumple con diferentes funciones por cada vuelta que realiza el equipo. En la primera fase, la válvula toma la botella herméticamente por el pico, la levanta y succiona aire en su interior. Luego inyecta el gas carbónico para crear una presión positiva y permitir el paso de la cerveza al interior. Posteriormente introduce la dosis correspondiente de la bebida de tal manera que ésta entre en contacto con las paredes y a medida que la botella se va llenando de líquido va saliendo el gas carbónico. Por último, cuando el recipiente está lleno antes de ser tapado, la válvula libera libera la botella y esta por un corto lapso de tiempo es expuesta al aire. Entonces pasa por un pequeño chorro de agua que al contacto con la cerveza provoca salida de espuma, la cual se desborda por el pico y retira el aire que ha podido entrar. Inspectores de botellas son los encargados de seleccionar las botellas que van a ser envasadas una vez terminen la etapa de lavado. La máquina funciona de la siguiente manera. Esta cuenta en su interior con una fotografía de una botella completamente limpia tanto en su interior como en su exterior y sin fisuras o imperfecciones. El inspector toma una foto de cada botella que va pasando y la compara con la ideal. Si son iguales, la botella puede continuar con su recorrido hacia el envase, de lo contrario es rechazada aislándola de los demás. Etapa número 10, que es la pasteurización. En nuestro diagrama tenemos la etapa número 9, donde era la envasadora, y la etapa número 10, que sería la pasteurización, que lo vamos a detallar a continuación.
En la operación de pasteurizado, el producto embotellado es transportado a través de la máquina pasteurizadora, pasando primero por una zona de refrigeración para detener el crecimiento de los organismos de desperdicios específicos. Después se lleva lentamente la bebida hasta aproximadamente 160 grados Fahrenheit o 70 grados Celsius en un baño de temperatura controlada y se mantiene durante el tiempo requerido para asegurar que todo lo contenido en la botella ha sido pasteurizado. La pasteurizadora. Esta máquina consiste en un gran tanque y en su techo tiene unos brazos con orificios por donde sale el agua. Cada brazo contiene agua a diferentes temperaturas y el agua es calentada con vapor. Al entrar la botella tapada con su respectivo contenido de cerveza es rociada con agua a temperatura ambiente. Luego a medida sigue entrando el agua cada vez más caliente hasta alcanzar en el centro de la pasteurizadora una temperatura de 60 grados Celsius. En el interior, allí permanece de 10 a 12 minutos y continúa su trayecto siendo rociada con agua cada vez más fría. El paso de la botella por el equipo se tarda más o menos una hora y esto sale con una temperatura de 18 a 20 grados Celsius. En la parte superior se encuentra un ducto que libera vapor de agua. Pasamos a la última etapa de nuestro proceso, que sería el almacenamiento y transporte de la cerveza. En nuestro diagrama podemos ver donde sería el proceso 11, donde sería la salida del producto terminado. La cerveza, una vez pasteurizada, se dirige a unos inspectores que se encargan de verificar que el volumen de líquido en la botella sea el indicado, y las que no cumplen con lo requerido son rechazadas, y ahí un operario se encarga de desocupar el envase y de depositar la cerveza en un tanque y será enviada de nuevo a cocinas. Las que no fueron rechazadas pasan luego por una etiquetadora, la cual pega la etiqueta correspondiente al producto que se está fabricando, y por último las botellas con sus etiquetas llegan a la empacadora, que las introduce en la canasta y se envían a los depósitos para ser despachadas. Esperando que esta presentación fuera de su agrado y que lo antes mencionado sirva para aumentar nuestros conocimientos sobre la elaboración de esta bebida alcohólica, que es la más preferida en todo el mundo, nos despedimos dándole las gracias por su atención.